Entre los personajes bíblicos, quizás el más incomprendido sea Betsabé. Y aún personas que conocen bien las Sagradas Escrituras tienen una imagen equivocada de esta mujer del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece si repasamos la historia de Betsabé? Y creo que vamos a encontrar algo importante, que Betsabé, aunque fue víctima de circunstancias terribles, fue también una persona que recibió misericordia de parte de Dios. Dios le mostró misericordia, la bendijo y le permitió formar parte de los antepasados de Jesús de Nazaret. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Comenzamos preguntando, ¿quién era Betsabé? Mateo 1:6 dice lo siguiente: Yesé, que en algunas traducciones de la Biblia se traduce como Isaí, engendró al rey David, con la que fue mujer de Urías. El rey David engendró a Salomón. Nótese que el texto no menciona a Betsabé por nombre, sino que la menciona como la mujer, la esposa y después la viuda de Urías el hitita. ¿Y quiénes eran estos personajes? Bueno, Urías era un mercenario extranjero que servía como soldado en el grupo de fuerzas especiales del rey David. Y yo sé, quizá algunos de ustedes dicen, ¿de qué está hablando el hermano Pablo? Bueno, permítanme explicarles este punto y verán que tiene sentido lo que les estoy diciendo. Desde mucho antes de ser rey, David reclutó a un grupo de valientes. Y cuando en el Antiguo Testamento encontramos una narrativa que se refiere a una persona como valiente, está hablando de una persona que se dedica a la guerra, un soldado diestro, atrevido, una persona que tiene unas cualidades excepcionales como soldado. La Biblia nos dice que había un grupo que se llamaban los valientes de David. O sea, que él reclutó a un grupo de personas para que fueran su guardia personal. Estos soldados le rodeaban en las batallas y también se encargaban de las misiones más difíciles. Si usted va en su Biblia a 2 de Samuel, capítulo 23, 8 al 39, que no lo voy a leer porque es bastante largo, usted lo puede leer en su Biblia, encontrará que el grupo de los valientes de David eran 37 soldados, en su mayoría extranjeros. Había nada más 1 o 2 que eran israelitas. Y entonces, ¿por qué me refiero a ellos como mercenarios? Bueno, porque la Real Academia Española dice que un mercenario es un soldado que por una cantidad de dinero sirve en la guerra a otro país, a un poder extranjero. Y como la mayor parte de las personas que formaban parte de los valientes de David eran hombres extranjeros, soldados extranjeros, pues les cabe el nombre de mercenarios. Urías era eteo o hitita. Y usted se preguntará, ¿qué es eso de ser hitita? Bueno, los hititas eran un grupo que provenían del norte de Europa, formando parte de los grupos o oleadas indoarias que se instalaron en distintas partes del mundo. Por ejemplo, indoarios son los alemanes, indoarios son los griegos, indoarios son las personas que viven en India. También los filisteos eran indoarios y los hititas también. Así que estamos hablando de una persona que tenía este estilo, ¿verdad? Parecía lo que hoy nosotros llamaríamos una persona europea. Bueno, cuando hablamos de los hititas, encontramos que estas oleadas llegaron cerca del año 2000 a el territorio que se conoce como Anatolia, que es una región de lo que hoy llamamos Turquía, al sur del Mar Negro. Y allí hicieron un reino cuya capital se llamaba Hattusa. Ese reino floreció entre los años 1700 y 1190 a.C. En aquel momento nada más habían 2 grandes poderes en el mundo, los hititas y los egipcios.
Los hititas se expandieron por todo el creciente fértil. Usted se preguntará qué es eso del creciente fértil. Es ese valle que se extiende de lo que nosotros conocemos como la Tierra Santa y hace como si fuera una media luna y llega a los territorios de lo que hoy llamamos Irán e Irak, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Queda claro entonces que habían grupos hititas en todo ese litoral. Y probablemente un grupo de hititas se asentó, se quedó a vivir en Canaán. Bueno, es evidente que a pesar de su origen étnico, Urías se consideraba a sí mismo israelita, ya que su nombre es hebreo y quiere decir fuego de Dios o luz de Dios. Además, como los extranjeros que trabajaban para un hombre israelita pasaban a formar parte de su familia extendida, lo que se llama un clan, pues entendemos que Urías pasa a formar parte de la familia de David. Y esto explica por qué su casa estaba cerca del Palacio Real, en una zona exclusiva de Jerusalén. Por su parte, Betsabé, cuyo nombre quiere decir hija del juramento, era una mujer israelita y era una mujer muy importante. Era nieta de Ahitofel o Agitofel. El nombre aparece en distintas traducciones de distinta manera. Y este hombre, Ahitofel, fue uno de los consejeros principales de David. Un hijo de Ahitofel llamado Eliam fue el papá, el padre de Betsabé. Y cuando usted lee esa historia, cuando usted lee esa narrativa que nos habla de los valientes de David, encontrará que uno de los pocos israelitas que formaba parte de los valientes de David era precisamente Eliam, el hijo de Ahitofel. Y así el cuadro queda muy claro. Betsabé era una mujer israelita casada con Urías, que era un soldado extranjero. Pero Urías y Eliam, el papá de Betsabé, eran compañeros de ese grupo de soldados especiales, de fuerzas especiales que rodeaba a David. Tanto Urías como Eliam eran parte de los valientes de David. Entonces nos preguntamos qué fue lo que ocurrió entre David y Betsabé. Bueno, esa historia se encuentra en el capítulo 11 de Primera de Samuel. Y el texto comienza diciendo que el rey David se encontraba un día paseando por la azotea de su palacio, que estaba ubicado en lo alto de un monte en Jerusalén. Los techos de azotea en aquel tiempo eran muy raros. Había que ser un gran ingeniero, un gran arquitecto para usted poder hacer un techo de azotea en aquellos tiempos con la tecnología que tenían. Así que cuando la Biblia dice que él está paseando por el techo de azotea, es porque eso era rarísimo. Era un privilegio tenerlo y David tenía uno. ¿Por qué el rey estaba en Jerusalén? No hay nada raro con que el rey estuviera en Jerusalén. Lo que es raro es que el ejército estaba en guerra. Y el antiguo guerrero, el hombre que había estado siempre al frente de todas las batallas, ahora es un rey. Y como ahora es un hombre de estado, ya no puede salir a luchar con su ejército. ¿Por qué? Porque ahora que él es rey, si matan a David, pues se acaba el reino. O sea, no hay manera de que el reino pudiera sobrevivir, de que el estado pudiera sobrevivir sin él. Por lo tanto, David empieza a quedarse atrás en Jerusalén mientras su ejército va a la guerra. Desde lo alto del palacio, una tarde, David vio a una mujer que se estaba bañando en su casa. Y yo sé, algunas personas encuentran eso extraño, ¿verdad? Piensan que ella estaba desnuda en público. Pero eso no es cierto. En realidad esto no es tan extraño. Permítame explicarlo por qué. En el tiempo de David, las casas no tenían ni ventanas, ni tenían plomería interior, no tenían baños interiores. Por lo tanto, cuando la gente se iba a bañar, no podían hacerlo dentro de la casa porque se llenaba de agua. Así que tenían dos opciones. Si la casa era pequeña, usted subía al techo de la casa. Si usted estaba en el techo de la casa, sus vecinos no lo podían ver. Usted se bañaba allí, en el techo de su casa. Y el agua, pues, corría y se quedaba afuera de su hogar. Sin embargo, si usted tenía una casa bastante grande, entonces usted podía tener un patio interior.
Y en ese patio interior que servía para dar luz y ventilación a la casa, también usted se podía bañar allí protegido por las paredes de su hogar. Pero ¿qué es lo que ocurre? David está en un lugar desde el cual él puede ver lo que el resto de la gente no puede ver. Y eso lo lleva a cometer una infamia. David manda a llamar a la mujer que vio desde el palacio, a la mujer que vio desnuda. Y hay algo muy triste. El versículo 4 dice que él la toma. Y eso quiere decir que fue a la fuerza. David ordenó que le llevaran a esta mujer, que la trajeran al palacio. Y cuando ella se presenta ante él, pues entonces él la obliga a estar con él. Él se acuesta con ella. Y después de que tuvieron relaciones, ella se purificó y ella regresó a su casa. Yo sé, mucha gente critica a Betsabé. Y hay personas que, viéndolo como nosotros vemos las cosas desde hoy, piensan que ella pudo evitar todo esto. Pudo denunciar el suceso. Pudo llamar a las autoridades. Bueno, vamos a repasar cuáles eran las alternativas que tenía Betsabé. ¿A quién ella podía recurrir para que le hiciera justicia? ¿Quién podía escuchar su queja? Bueno, podía escuchar su queja el jefe del clan al cual pertenecía su familia. Podía también escuchar su queja el comandante en jefe del ejército. Podía también escuchar su queja el principal juez de Israel. O, en todo caso, podía recurrir al rey. ¿Ven el problema? En este caso, David es el jefe del clan porque como Urías era extranjero, él había pasado a formar parte del clan de David. El comandante en jefe del ejército era David. El principal juez de Israel era David. Y el rey era David. Así que Betsabé no tenía a quién recurrir, no tenía a quien la defendiera. Es claro que este fue el único encuentro que ocurrió entre David y Betsabé mientras ella estuvo casada. El problema es que un buen día David recibe mensaje de Betsabé que ella ahora está esperando un niño, ha quedado embarazada, mientras su esposo está en la guerra, o sea que es evidente que el niño no es de Urías. Pues tratando de encubrir su infamia, David manda a llamar a Urías, que está en la guerra, y después que el hombre llega a Jerusalén, David le ordena que vaya a su casa, de manera que pudiera estar con su esposa, y cuando su esposa dijera que estaba esperando un niño, todo el mundo pensara que era de Urías. Sin embargo, Urías no le obedece, él nunca va a su casa. ¿Por qué? Porque la ley exigía que los soldados que estaban preparándose para la batalla fueran ritualmente puros. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 23. Y como tener relaciones sexuales tornaba a una persona impura, por lo menos por un día, de acuerdo a Levítico 15, pues los soldados no podían tener relaciones sexuales antes de ir a una batalla. Urías decidió obedecer la ley de Dios en lugar de obedecer las instrucciones del rey. Entonces, cuando David le reclamó, él le dijo que él no podía disfrutar el estar con su esposa sabiendo que el resto de sus compañeros estaban en medio de una batalla muy difícil, jugándose la vida. David entonces trata de otra manera de engañar al hombre y lo emborracha con la mala intención de engañarlo. Sin embargo, Urías, aunque está tomado, no va a su casa porque tiene temor de Dios. David se convence de que no puede engañar a Urías y entonces dio un paso mortal. Lo que había comenzado como un mal deseo y se había convertido en abuso sexual y después en un intento de fraude, ahora se iba a convertir en un homicidio.
David le entrega al mismo Urías una carta para Joab, que era el general del ejército. Y la carta daba órdenes de colocar a Urías al frente de los soldados, en el lugar donde la batalla fuera más dura. Entonces el resto de los soldados debían retirarse, dejando solo a Urías. Pues el valeroso soldado le entrega a Joab la carta que ordenaba su propia muerte. Joab obedece las instrucciones del rey. Y muerto Urías, David procede a casarse con Betsabé, cosa que le tocaba porque él era el jefe del clan. O sea que él podía decir que él tenía derecho por la ley del levirato de casarse con la viuda. Y él pensó que todo lo que había hecho con Betsabé había quedado en secreto y que él iba a quedar como el gran héroe que había rescatado a una mujer viuda. Sin embargo, David no cuenta con que Dios tiene una opinión sobre todo lo que está pasando. Y Dios le revela todo al profeta Natán. Y Natán confronta a David y le da una palabra de juicio y le dice que aunque él personalmente va a vivir, la violencia nunca se iba a apartar de su familia y que el niño que iba a tener con Betsabé iba a morir. El niño enferma y muere trágicamente. En este punto, pues la historia toma un giro sorpresivo, porque hasta ahora lo que hemos visto es un discurso de juicio, pero ese discurso de juicio se convierte en una palabra de bendición. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y David fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella. Y ella le dio un hijo al que llamó Salomón. Y el Señor amó a este niño. Y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirle que lo llamara Jedidías. No sabemos si fue la tragedia lo que los hirió, pero Betsabé pasa a ser la esposa principal, la más importante, la preferida de David. Y se convierte en la madre del príncipe que iba a heredar el trono de David, en la madre de Salomón. El mismo profeta Natán, que había dado el vaticinio del juicio sobre David y su familia, ahora afirma el amor de Dios hacia Salomón, a quien Dios le había puesto un nombre que significaba amado por Dios, Jedidías. La tradición judía describe a Betsabé de manera bien positiva. La pintan, la describen como una mujer muy educada, a quien su hijo Salomón debía gran parte de su sabiduría. Su imagen en el judaísmo es tan y tan positiva que algunos rabinos hasta argumentan que Betsabé fue la autora de Proverbios 31. Esa parte donde encontramos la porción que nos habla de la mujer virtuosa. Por eso, hoy yo les invito a que veamos a Betsabé con nuevos ojos. Betsabé fue una mujer buena y piadosa, que sí, en un momento fue víctima de un hombre muy poderoso. Y en un mundo donde las mujeres no tenían poder, termina siendo esposa de su victimario. Lo único que en vez de tener un final horrendo, la historia tiene un final feliz. Y todo esto me lleva a recalcar que, aunque Betsabé fue víctima de circunstancias terribles, Dios le mostró misericordia. Dios la bendijo y Dios le permitió ser uno de los antepasados de Jesús de Nazaret. Todo esto nos enseña algo muy importante. Dios nos ama y nos bendice. Y el que usted cometa un error no le descalifica absolutamente para siempre ante los ojos de Dios. Dios sabe tener misericordia. Dios sabe tener misericordia. Y así como Dios le dio una segunda oportunidad
a Betsabé y le dio un hijo que pasó a ser uno de los hombres más famosos de la historia humana, Dios también puede darte una nueva oportunidad a ti, en el nombre de Jesús. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.